Hola, buenas tardes. Buenas Hola, buenas tardes a tardes. todos nuestros oyentes. Hola, Fernando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, estamos hoy aquí en el canal Virgen María en esta nueva entrevista con el doctor Fernando Ladero. Fernando Ladero es traumatólogo desde hace varias décadas, es jefe de servicio en la sanidad pública y también trabaja en la enseñanza privada. Y también es un médico cristiano. Él es católico. Y bueno, cuéntanos un poco sobre esto, tu trayectoria y tal, para conocerte un poco más si quieres. Bueno, pues como bien dices, soy médico, soy cristiano, soy católico y precisamente de ese origen cristiano y católico viene nuestra amistad, ¿no? Que lleva, lleva más de 50 años, ¿no? Seguramente de unión desde que pues, en ese colegio marista de San José del Parque eh, nos conocimos. Y bueno, pues a ti y a otro grupo de amigos entrañables que, bueno, pues gracias a Dios, hemos mantenido la relación con altibajos, como siempre pasa en estos casos, ¿no? Durante más de 50 años. Bueno, pues precisamente mis primeros recuerdos religiosos católicos vienen de aquella época. Os recuerdo a todos los que éramos ese núcleo duro de amigos que tantos cumpleaños y tantos días de patio y tantos días de clase estuvimos juntos. Y bueno, pues la verdad es que era difícil en aquella época, bueno, pues ser católico y ser cristiano, entiendo que era casi una obligación, ¿no? Pero yo creo que en un colegio marista aquello se convertía casi en una devoción, ¿no? En una devoción a la Virgen María. Eso te lo inoculan hasta lo más profundo de tu alma y bueno, pues yo no recuerdo mi vida en ningún momento desde que tengo recuerdos de aquella época tan bonita del colegio, pues sin haber estado permanentemente rezando a nuestra Virgen María en cada cosa buena o mala que me pasaba en mi vida, ¿no? Y recuerdo pues en aquella capilla con el Padre Jesús que teníamos entre el patio de jardín de infancia y esos patios primeros que había una capillita donde además durante bastantes años pues íbamos a misa a diario. Y bueno, pues era algo absolutamente voluntario. ¿Por qué uno empieza a sentir esa necesidad de buscar eso, algo trascendente en su vida y empezar a rezar a la Virgen María y a recurrir a ella, ¿no? Bueno, pues a veces evidentemente es necesidad, pero porque, bueno, pues el ser humano es así, ¿no? Siempre parece que necesitamos ayuda permanentemente y de hecho la necesitamos. Y bueno, pues aquello en el colegio era algo natural. Y bueno, pues en aquellos primeros años de infancia, bueno, pues esas primaveras con la Virgen María, lo de las flores, ¿no? Pues son todo recuerdos bonitos de aquella época en la que la religión se iba introduciendo en tu corazón y la Virgen María era el santo y seña del colegio marista, ¿no? Como no podía ser de otra manera, ¿no? Bueno, pues más allá de cualquier cualquier otra cosa que te pudieran contar los profesores o los hermanos maristas que había y de los cuales pues, guardamos un cariñosísimo recuerdo. Seguramente yo y muchos de los que, si vivimos aquellos años de forma profunda, pues seguramente los recordemos todos con cariño, ¿no? Y bueno, pues luego ya la vida va dando sus vueltas, ¿no? Acabé mi formación de EGB y de BUP ahí en este colegio marista, en San José del Parque. Y bueno, pues luego la vida te va llevando, digamos, por otros derroteros, ¿no? Yo casi en aquella época, hasta que cumplí los 16, 17 años, era un niño que se podía considerar pues, de lo que llaman modelo, pues, de portarme bien, de ir permanentemente todos a misa, íbamos a diario, comulgábamos a diario, nos confesábamos pues Fernando, prácticamente todas las semanas. si me Dime, permites hacer un inciso, no te quiero claro. interrumpir, ¿vale? Fernando era un alumno muy brillante, ¿vale? Dejémoslo ahí, pero así era. Sigue, Fernando, perdone. Bueno, pues eso, fíjate, es una de las cosas.
en mi vida, ¿no? Como casi todo lo que me ha pasado, de las cuales yo no me considero artífice realmente, ¿no? O sea que, porque siempre he sentido en mi interior que he tenido alguien detrás que me ha estado dando apoyo, sostén, Mm, ayuda siempre que lo he necesitado y bueno, pues las cosas se han ido alineando mi vida para que al final pues, esté donde estoy con la posibilidad de poder ayudar a tanta gente desarrollando mi profesión, ¿no? Que ahora pues viendo las cosas ya con la perspectiva de los años, ¿no? Y teniendo ya familia, hijos que pues, alguna mi hija está haciendo lo mismo que yo y lo difícil que es, ¿no? Y lo complicado que es llegar a, pues, a poder estudiar una carrera como esta, en fin, pues yo sinceramente siempre me hubiera considerado incapaz de poder haber conseguido ningún éxito académico si realmente no hubiera tenido detrás el espíritu de la Virgen María ayudándome en cada uno de cada una de mis dificultades a lo largo de mi vida, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? Que pues que luego tú, Luis, interrúmpeme cuando quieras, que yo sí. me enrollo ¿Cómo y descubriste, puedo pasarme cómo, hablando. cómo Dime, descubriste dime. la vocación de la traumatología? Y pasamos rápidamente a otros temas más de hoy, ¿no? ¿Cómo descubriste la vocación de la traumatología, Fernando? Bueno, la traumatología en realidad no era para mí una vocación. Yo sí que es cierto que venía de familia de médicos. Mi padre era, bueno, profesor lo vicedecano de la Facultad de Medicina de la Complutense, un cirujano de prestigio en Madrid a nivel nacional. Y bueno, pues yo es que prácticamente desde pequeño, salvo los 2 o 3 primeros años de mi más tierna infancia, que quería ser torero, yo creo que esa idea se me quitó a los 6 o 7 años y ya solamente quería ser médico. O sea, mi vida en ningún momento me planteé jamás el ser algo que no fuese médico y cirujano, ¿no? Bueno, y fíjate que tampoco en aquella época, cuando eres niño, pues, hombre, ves a tu padre trabajar mucho, mañanas y tardes, llega tarde del quirófano, pero bueno, no sé si eso se llamará vocación o qué es lo que será, ¿no? Pero en mi vida es que jamás me hubiera planteado el poder ser otra cosa, ¿no? O el querer ser otra cosa. Entonces, pues bueno, parece que todo en mi vida se fue alineando pues para que yo pudiera conseguir mis objetivos, a veces y casi siempre con mucho esfuerzo y luego con mucha ayuda de arriba permanentemente en las muchísimas dificultades que me encontré a lo largo de los años académicos, que afortunadamente pues siempre con ayuda de arriba me pude solventar y llegar, pues en principio, pues bueno, acabo mi co ahí en el Colegio Marista de Chamberí. Yo creo que en aquella época ya nos habíamos separado, ya nos reencontramos ya varios años después. Y bueno, pues yo en mi idea me recuerdo pues el examen de la selectividad, pues tuve algún fallo así un poquito inesperado, ¿no? Por falta de atención. Pues bueno, hasta todo eso se me pudo arreglar en su momento. Y bueno, sí que es cierto una cosa, que en aquella época el acceder a la carrera de medicina no era tan tremendamente complicado como es ahora, ¿no? O sea, yo, bueno, sí, efectivamente siempre fui buen estudiante, no tan brillante como dice Luis, yo nunca me he considerado tal, ¿no? Pero bueno, sí una persona con una capacidad de sacrificio y de esfuerzo en ese último punch muy grande, ¿no? Saber sufrir yo creo que es algo fundamental a la hora de querer llegar a conseguir éxitos académicos, siempre dar un poco más cuando ya no tienes prácticamente fuerzas, pues eso siempre lo necesitas y en ese último siempre, pues siempre recurría y he recurrido toda mi vida pues, a la Virgen María para que me ayude a soportar las dificultades y a que me dé esas fuerzas que muchas veces pues te faltan a lo largo de tu vida en muchas circunstancias, ¿no? Bueno, Bueno, pues en aquel momento tengo la fortuna de poder alcanzar la nota pues para poder acceder a medicina. Además entro en la Facultad Complutense, ¿no? Donde mi padre además era vicedecano y profesor titular de patología quirúrgica. Y eso qué duda cabe, ¿no? Pues siempre lo he dicho también. Para mí, más allá del esfuerzo que uno tiene que realizar inevitablemente para poder ir sacando esas asignaturas tan complicadas de medicina, ¿no? Porque yo ahora veo pues, a mi hija que está estudiando y bueno, pues a veces le parece una mentira decir que pudiera obtener esos éxitos académicos con el sufrimiento que era mucho, pero también pues haciendo otras muchas cosas que hacíamos, ¿no? O sea, que quizá ujú. teníamos un poco más de tiempo para todo. Yo no sé si es que la carrera no era tan difícil en aquel momento como es ahora, o bueno, en fin, aún allá las cosas se le olvidan, ¿no?
Y bueno, pues ya estudié la carrera de medicina. Yo sí que tenía muy claro que quería quedarme a la cirugía, que era lo que había sido mi padre. Bueno, aparte de médico, pues yo quería ser cirujano. Y bueno, pues de hecho me empiezo a introducir en el mundo de la cirugía prácticamente desde el inicio de la carrera, ya en primero de carrera. Eh, Empiezo a ir con mi padre al quirófano los lunes, ¿no? Y me decía, ya desde el primer día que empecé, pues oye, tienes que venir más. Era una experiencia traumática porque precisamente la primera vez que estuve en un quirófano operando a alguien fue mi abuela, ¿no? Mi abuela tiene un cáncer de colon, una cirugía que además luego no fue bien y falleció. Pues ese fue mi primer contacto con un quirófano, ¿no? Como quien dice. Y bueno, pues eso lo que duda cabe que me facilitó mucho, ¿no? El poder tener ese contacto con la cirugía desde el primer momento, pues para luego facilitarte lo que es el desarrollo posterior profesional, ¿no? Porque esos conocimientos que acumulas, que transmite tu padre, aunque la especialidad fuera distinta, porque él, aparte de cirujano general de traumatólogo en aquella época y cirujano torácico, en fin, que tenían varias especialidades, títulos homologados, ¿no? Y bueno, pues se dedicó más a la cirugía general. Y bueno, pues realmente una vez que la carrera termina, que afortunadamente en los primeros años un poco más complicados, luego ya la cosa pues fue bastante más sencilla, pues llega el momento del MIR, ¿no? Esa gran reválida que tenemos todos los médicos, que en aquella época además era tremendamente complicada, cuando yo termino mi carrera, porque había un gran tapón de especialistas o de necesidad de acceso a esos especialistas, que efectivamente no hay hasta ese extremo hoy en día, ¿no? Y eran pues 20 o 30 mil y eran 4.000 plazas, me parece lo que había, ¿no? Y bueno, pues un primer año que acabo la carrera, el examen aproximadamente después de acabar, y en ese pues, me presenté un poquito por probar, y luego ya, efectivamente, el año siguiente ya me dedico un año entero a estudiar ese MIR y saco el número para coger pues, cualquier especialidad quirúrgica que me apeteciese, ¿no? Y bueno, yo lo que tenía claro es que quería una especialidad que fuera de cirugía grande, ¿de acuerdo? O sea, no quería una médico quirúrgica, querían cirugía, bueno, todas son importantes, ¿no? Evidentemente, pero bueno, que fueran cirugías de las que llamamos nosotros gordas, una cardíaca, una torácica. Estuve dando en la plástica, ¿no? Pero bueno, el tema comercial en aquel momento, pues yo creo que no era para mí, nunca lo ha sido efectivamente una prioridad. Y bueno, pues coincidió además precisamente que un gran amigo de mi padre, que además es un grandísimo cirujano, con el que luego tuve traumatólogo, el que luego tuve la oportunidad de trabajar bastante tiempo, el profesor Gómez Castresana, que era también profesor titular de la Complutense, que además había operado a mi padre unos años antes en una prótesis de cadera por una artrosis, y coincidió justamente en aquel momento que había operado a mi hermana también de una rotura de un ligamento cruzado. Y bueno, mi padre también era, pues, evidentemente, mi mayor apoyo siempre lo fue, ¿no? Ya falleció hace 4 años de COVID, pero siempre fue un gran apoyo, mi inspiración, mi consejero, y bueno, siempre estuvo detrás de mí, pues, para ayudarme efectivamente cada vez que lo necesité y para aconsejarme, ¿no? Y él siempre me lo dijo, dice, mira, yo nunca pensé que le diría a alguien esto, ¿no? Él siendo cirujano, además, profesor de patología quirúrgica, que, pero no hagas cirugía general. Y porque es una cirugía que sí que es cierto que cada vez tiene menos salidas, pues porque otras especialidades médicas van desde la operación de la endoscopia, medicaciones, o sea, mucha de la cirugía que ellos hacían de sangrantes, de estómago, de estas cosas, pues cada vez iba teniendo menos campo. Dice, dedícate a la traumatología. Él decía una cosa, que nosotros en la cátedra de cirugía general, estoy hablando de los años 40, dice, a los que eran muy manazas les mandábamos a la traumatología, ¿no? Y a los finos iban a la cirugía. Y dice, pues mira, nunca pensé, hijo, que te diría esto, pero dedícate mejor a la traumatología porque es una especialidad con un campo amplísimo, ¿no? Y efectivamente es así. O sea, aquí coincidió además que pues, estaba el profesor Gómez Castesana, que acaba de operar a mi hermana, bueno, y hablando con él y me dijo, pues oye, pues esta es una especialidad con muchísimo campo. Si uno, claro, nadie se le escapa, ¿no? Pues claro, sin menospreciar nadie, un órgano, pues, a lo mejor un oído, un ojo, sino tiene un campo relativamente pequeño, que son especialidades preciosas, ¿no? Las médico-quirúrgicas, pero la traumatología es que tienes todo el resto del cuerpo, ¿no? Al menos la cabeza y el tórax, ¿no? Y el abdomen, el resto es todo tuyo, ¿no? Y entonces, pues tienes mucha salida, ¿no? A lo mejor uno nunca se opera del corazón, pero prácticamente todo el mundo tiene problemas traumatológicos, ¿no? Entonces, pues bueno, me animo a coger esa especialidad y bueno, pues así lo hice, ¿no? Coincidió además en aquel momento que un amigo del profesor Gómez Castellana, que se llamaba Canosa, el profesor, que era un grandísimo cirujano, que falleció ya hace años,
de un cáncer a una edad bastante joven, ¿no? Y bueno, pues estaba en La Princesa y cogí el Hospital Universitario de La Princesa. Y bueno, pues a partir de ahí empezó mi carrera traumatológica, ¿no? Como residente del Hospital Universitario de La Ando, Princesa. Dime. sí. ¿Qué valores del Evangelio, pasando un poco al grano de la entrevista, ¿no? ¿Qué valores del Evangelio consideras esenciales en un servicio médico y si ha habido algún momento en que Dios ha tocado tu corazón particularmente, imagino que muchos, ¿no? Pero alguno que recuerdes concreto que ha tocado tu corazón ejerciendo tu profesión, ejerciendo la medicina? Uf, pues vamos a ver, el aplicar el Evangelio, pues mira, sinceramente no lo sé, porque la verdad que la medicina actual, hombre, vamos a ver, yo entiendo que eso va en la forma de ser de cada uno, ¿no? O sea, yo creo que te puede tocar el Evangelio es básicamente si eres una buena o mala persona, ¿no? Entonces tienes buenos o malos sentimientos, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que en el desarrollo de nuestra profesión se ha convertido en algo tan masificado muchas veces que la situación está de burnout que muchas veces sufrimos, sobre todo en la medicina pública, en el que el volumen de pacientes, la incentivación es poca, la sobrecarga de trabajo muchísima. Muchas veces encontrar en esa actividad los valores cristianos, pues muchas veces no es fácil, ¿no? Y bueno, pues a veces en determinadas actitudes que yo como profesional o cualquier otro podamos llegar a tener, son más veces fruto de esa frustración o de esa falta de medios o de esa sobremasificación que tenemos que realmente de que no seas una buena persona, no tengas buenos sentimientos, ¿no? Entonces, yo no, eso sí que no te lo sabría decir, ¿no? O sea, si yo en mi devenir profesional a diario estás pensando muchas veces en el Evangelio o en intentar solucionar los problemas que tienes delante, pero sí que es cierto a la otra pregunta que me hacías, bueno, es que serían incontables, es que no te lo puedes ni imaginar. Lo que la gente no se Claro. puede imaginar muchas veces es lo mal que lo pasa un cirujano cuando está con un paciente que se está jugando la vida en tus manos por muchas circunstancias y en determinados tipos de cirugías. La, la, la cantidad de veces ingentes que me he visto en un callejón sin salida, o sea, delante de un paciente, en un quirófano, se me ha pasado infinidad de veces y me sigue pasando. Y yo casi siempre que entro a hacer una cirugía rezo antes. Mm, Es algo mm, que siempre intento hacerlo, a veces se me olvida, ¿no? Para poderme enfrentar a lo que tengo que enfrentarme en ese momento, que es para intentar solucionar un problema y siendo siempre consciente de que la vida de esa persona depende de lo que yo sea capaz de hacer en ese momento, ¿no? Con la claro. grandísima presión y tensión que eso supone, ¿no? Y me ha sacado infinidad de veces de grandísimos atolladeros, o sea, de Ujú. repente no saber qué hacer y como dice este doctor, out of the blue, de repente surgir una idea y sin estar en un momento dado en que no sabes seguir porque se te ha complicado la situación y era algo imprevisto y parece que no vas a ser capaz y bueno, y pedir ayuda a Dios y la cosa pues empezar a fluir poco a poco, Mm, recomponerte psicológicamente y ser capaz de seguir adelante haciendo esa cirugía complicada, ¿no? Y eso me ha pasado infinidad de veces, infinidad y- de veces. Y bueno, pues no te diría que casi cada semana, pero porque bueno, muchas veces ya las cirugías que haces son casi rutina, ¿no? Pero infinidad de veces he sentido la necesidad de pedir a Dios ayuda y a la Virgen y nunca, es decir, nunca jamás me he sentido sin su apoyo. Y bueno, pues ujú. gracias a Dios he sido capaz de salir adelante, afortunadamente, prácticamente siempre a lo largo de mi vida profesional. Y como especialista, ¿qué tratas? El dolor, ¿vale? Las lesiones, la rehabilitación de las personas, las cirugías que comentabas. ¿Qué has aprendido durante tantos años sobre el sufrimiento humano? Uf, sobre el sufrimiento, pues es que, vamos a ver, el sufrimiento humano Sufrimiento intentar físico. solucionarlo es la base de nuestro quehacer, de nuestro día a día, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, a veces yo creo que es que esta profesión nuestra al final te puedes llegar incluso a deshumanizar un poco en el sentido de que como estás permanentemente con situaciones de sufrimiento, yo afortunadamente, pues hombre, en mi especialidad no es realmente una especialidad
generalmente a vida o muerte, aunque puede serlo, ¿no? En determinado tipo de intervenciones, ¿no? Pero no es una cirugía oncológica, ¿no? Que la hay, es decir, bueno, pues también me dedico a eso, ¿no? Pero bueno, en el que la vida del paciente realmente sobre la mesa de quirófano esté comprometida, aunque eso realmente puede pasar. Pero, pero el sufrimiento humano eh, es algo tan complejo. Yo lo que sobre todo veo en los pacientes, veo básicamente dos cosas, ¿no? La necesidad de ayuda, que cuando el paciente viene a por ti o tiene un problema que realmente ha truncado su vida, ha dejado de poder hacer las cosas que venía haciendo hasta ese momento, el dolor le puede tener limitado. Entonces, bueno, pues esa necesidad de ayuda que siempre pues, hace aflorar el lado más humano tuyo a la hora de intentar ayudar al paciente que tienes delante. Y luego, fundamentalmente, también el agradecimiento, ¿no? Yo creo que una de las cosas más Ujú. bonitas que tiene esta profesión es el agradecimiento de la persona a la que has podido ayudar para solucionar un problema que para ti, bueno, pues es el pan nuestro de cada día, pero para esas Claro. personas muchas veces es un mundo, ¿no? Porque primero por desconocimiento, ¿no? Pero luego también, pues porque realmente puede suponer un problema para, pues, para su actividad laboral, para su familia, para su, digamos, para su esperanza de vida, para su para sus necesidades futuras y para mil circunstancias de la vida de cada uno que de un momento dado por la enfermedad pues se ve truncada y que tú afortunadamente gracias a Dios eres capaz de poder ayudar a esa persona para solucionar ese problema y que recupere su vida, ¿no? Y ese agradecimiento que luego te transmiten muchas veces esos pacientes es lo más bonito que tiene nuestra profesión, ¿no? Yo creo que eso quizás sea la parte mejor que tiene esta actividad nuestra pues, a la hora de ser capaz de poder devolverle a una persona la vida que había perdido, ¿no? Yo creo que eso es ¿Se impagable. escapa, se escapa alguna lágrima por uno y el otro lado en alguna ocasión? Bueno, quizás sí, ¿no? Te llegas a emocionar cuando ves ese agradecimiento humano, ¿no? Bueno, yo creo que yo intento nunca ser una persona poco accesible ni fría, ¿no? De hecho, pues mi trato con los pacientes entiendo que es bastante cordial y el trato humano paciente-médico se va enrareciendo mucho quizá con el tiempo y las circunstancias sobrevenidas, ¿no? Pero bueno, siempre te emocionas, ¿no? Cuando has sido capaz de, en una circunstancia complicada, hacer algo por esa persona y pacientes, pues emocionarse pues también, ¿no? También, claro, cuando realmente, pues, más incluso muchas veces los familiares, pues, vean a un paciente con unas limitaciones muy importantes y cómo has sido capaz de devolverle esa vida que el paciente había perdido pues eso pues, siempre genera esos sentimientos de emoción, ¿no? Que los pacientes indudablemente te transmiten, claro. Bueno, Fernando, nos has hablado antes de tu especial devoción desde la infancia por la Virgen María, pero ¿hay algún santo o alguna devoción, algún pasaje bíblico que te haya acompañado de una manera un poco particular, especial a lo largo del tiempo, independientemente de la Virgen? Bueno, no te diría ninguno especialmente, ¿no? Aunque no te lo creas, soy una persona con bastante mala memoria, por lo menos a largo plazo, y la verdad es que se me olvida, hombre, sí, el Salmo 23, ese de que aunque pase por el valle de la muerte, nada temeré, ¿no? Mm. Porque tu vara y tu callado me soportan, ¿no? Bueno, yo creo que aunque no sé si está bien traído a este contexto, ¿no? Pero bueno, eso siempre me ha parecido una manera de expresar, ¿no? Cómo Jesús y la Virgen siempre han estado a mi lado a lo largo de mi vida y siempre, aunque no me haya dado cuenta, y luego si quieres hablamos un poquito de esa parte de mi vida, ¿no? Ese renacer a lo que ha sido mi, bueno, no mi vida cristiana, que esta nunca entiendo yo que la abandoné del todo, pero bueno, pero sí a esa reconversión, como tú lo has Vale. querido llamar, ¿no? Háblanos ya, Y si quieres, bueno, de eso, de esa nueva conversión, ¿no? Vuelta o vuelta de una manera más madura, más particular, no sé. Cuéntanos.
Bueno, bueno, y la historia, yo creo que al final en la vida eh, es lo que te vas dando cuenta con el paso de los años y si eres creyente y eres cristiano, siempre a tu lado eh, están, aunque no te des cuenta, ¿no? La Virgen María y el Señor, que son al fin y al cabo los que te van guiando. Yo por lo menos siempre he tenido la sensación. Lo que pasa es que durante muchos años de mi vida pues esa circunstancia no me di cuenta, ¿no? Y yo, bueno, pues empiezas la carrera de medicina, la vida, pues la juventud con 18, 19, 20 años, pues mi vida cambia radicalmente, aunque efectivamente dedico tiempo a mi estudio, pero también la época de salir, de, en fin, de las chicas, pues bueno, pues, y bueno, pues sí que es cierto que en aquella época la religión pasa a un segundo, a un tercero o a un quinto plano, aunque siempre estuvo ahí, o sea, siempre en los momentos de dificultad, siempre en los momentos de crisis en mi vida, siempre la Virgen María estuvo ahí, ¿no? A mi lado y sí que te puedo decir que siempre que he recurrido a ella, siempre la he encontrado, ¿no? Y bueno, pues ya llegan las circunstancias de mi vida, me caso, tengo hijos, mi relación matrimonial va mal, al cabo de los años, por circunstancias de las que solamente yo soy responsable, pues aquello se termina. Y bueno, pues paso unos años de vida complicados en el que, bueno, pues mi actividad profesional siempre va para arriba, ¿no? Pues, bueno, una formación primero aquí en España, luego en el extranjero, en Estados Unidos, Alemania, bueno, me dieron un bagaje profesional grande y al final consigo en una posición en la jefatura de servicio de uno de los hospitales públicos de aquí de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues ya el devenir del trabajo y la vorágine de la actividad pública y privada, pues no te dejan tiempo para casi nada, ¿no? Y bueno, pues el señor lo tengo ahí olvidado, ¿no? Siempre intentaba rezar, pero bueno, sí que es cierto que mi, que mi cristianismo había pasado a un segundo, a un tercer plano en prácticamente todas las facetas de mi vida, ¿no? Y bueno, pues yo creo que una cosa siempre tuve clara, ¿no? Que fue el que mis hijos tuvieran una educación cristiana y católica como yo la había tenido en el Colegio Marista. A mí eso me había ayudado a lo largo de mi vida, pues por todas estas cosas que te voy diciendo, en cada aspecto de mi carrera profesional y personal. Y bueno, intenté que ellos también la tuvieran, ¿no? Y bueno, peleé mucho en el caso de mi hija para que entrara en el Mater Salvatoris y a mi hijo en el Everest, en los Legionarios de Cristo. Y además es que, bueno, pues yo me había gustado la formación que tuve y prefería pues, que no fueran colegios mixtos, sino que bueno, mantuvieran un poco el espíritu que yo había vivido en ese colegio marista, ¿no? Y bueno, pues mi hija entra en el Mater Salvatori, bueno, con una infancia y una adolescencia complicada, ¿no? Nunca se adaptó muy bien, ya me reprocha siempre el haberla metido en aquel colegio y el no haberla sacado cuando quería. Pero bueno, yo creo que los valores que uno atesora cuando uno está en ese entorno, pues esos surgen a lo largo de la vida. A lo mejor ahora con 18, con 20 no te das cuenta, pero cuando empiezan las dificultades verdaderas de la vida, pues esto es un grandísimo apoyo que uno valora cuando ya eh, hacia la perspectiva del tiempo, ¿no? En situaciones complicadas que se van a presentar a todo el mundo, se nos van a presentar en nuestra vida, ¿no? Y bueno, pues esto, ella hace al acabar su colegio, hace un retiro de estos que no sé si se llama Bartimeo o FETA, porque he hecho los dos, ¿no? De estos que son estos retiros que están ahora tan de moda en la juventud. Y bueno, y yo sí que es cierto que sentía en mi interior pues esa necesidad de algo más espiritual. O sea, había abandonado un poco la religión, pues iba a misa, pues la verdad que prácticamente nunca, muy poco. eh, Casi nunca rezaba, sí, me había metido en una vorágine de vida profesional que me absorbía absolutamente, ¿no? Muy centrado en el tema crematístico, en trabajar mucho, en ganar mucho, ¿no? Y bueno, pues los problemas también de un divorcio, que eso inevitablemente te empujan a que tengas necesidades económicas que antes no tenías, ¿no? En estas situaciones. Y bueno, y la verdad es que mi tema religioso lo tenía un poquito abandonado. Sí que es cierto que intentaba con los niños, pues, ir a misa, en fin, pero bueno. Y bueno, pues se llama un retiro de estos y yo recuerdo la grandísima emoción que sentí y recordaba aquellos, y tú te acuerdas también, Luis, aquellos ejercicios espirituales que teníamos todos los años ahí en el Sí. colegio y yo venía absolutamente renovado de aquello. O sea, a mí me encantaba ir a hacerlo Mm, porque es que era mm, una persona nueva, llegaba con una carga
espiritual y anímica tremenda, ¿no? Y me da una mejor persona con aquellos campamentos que hacía del Opus cuando era niño. O sea, que realmente cuando estaba muy, muy metido en el tema de la religión, pues me sentía psicológicamente mucho mejor conmigo mismo. Y bueno, pues echaba un poquito de menos esas sensaciones, ¿no? De espiritualidad que precisamente por el tipo de vida que estaba llevando, pues había relegado completamente a un segundo o tercer plano. Y bueno, pues recuerdo con emoción ese día o ese fin de semana que mi hija va a aquel retiro, que era una niña, pues el Bartimeo se hace hasta los 14, me parece, ¿no? Pues era un adolescente. Y bueno, y lo que luego ya es comentar a esos niños cuando hablaban después del retiro, que vas a la misa con los padres y demás, y no sé, esa sensación tan intensa, ¿no? De espiritualidad que se respiraba en aquel entorno y la felicidad, ¿no? Que irradiaban esos niños, ¿no? Y los servidores que habían ido y demás. Y bueno, pues y me quedó una sensación como de inquietud en mi interior, ¿no? Decía, joder, ¿qué no voy yo a lo mejor a alguna cosa de estas, ¿no? A ver si, bueno, pues en un momento dado reencuentro algo pues, con el plano espiritual que me sentía tan alejado, ¿no? Y bueno, pues las cosas, como digo siempre, ¿no? Que son, como dicen, en vez de casualidades, diosidades, ¿no? O sea, pues me acuerdo que mi hija me manda un panfleto de un retiro, que yo nunca había oído hablar jamás de él, que estaba el retiro de Maús, y para que me apuntara. Y bueno, pues después de darle muchas vueltas y muchas reticencias, de decirme a mí mismo que para qué iba a ir yo a eso, que era un fin de semana completo, que pintaba yo, ¿no? Que es una tontería. Y bueno, y personas más bien allegadas a mí también que decían, pero, ¿para qué vas a hacer eso? Pero estás tonto. Que Bueno, y dice, pues mira, pues hombre, mi hija me lo ha dicho y, digo, y me voy a apuntar. Papá, tienes que hacerlo. Y bueno, pues gracias a Dios lo hice, ¿no? O sea, son esas cosas que te van llevando hacia un determinado final que tú evidentemente no has diseñado y que te vas viendo empujado, ¿no? A aquella situación, ¿no? Y bueno, y aquello yo creo que no diría que cambió mi vida, porque, bueno, tampoco sería cierto, ¿no? Pero mi forma de sentirme conmigo mismo, de ver la vida o de relacionarme con mi entorno, con las personas más allegadas a mí, a pesar de, pues bueno, efectivamente todos mis defectos, esos siguen ahí, pero recobré otra vez las sensaciones que había perdido hacía tantísimos años, ¿no? Y yo creo que básicamente ese tipo de retiros lo que te das cuenta, más allá de que, como si la gente que nos oiga o tú mismo sabrás que ahí no se puede contar nada de lo que allí ocurre, ¿no? Pero sí realmente te das cuenta, y eso sí que me llevó a lo más profundo de mi corazón, que el Señor ha estado siempre conmigo, a mi lado, en cada momento de mi vida. O sea, no ha habido ni un solo momento, por muy alejado que yo haya estado, que él no haya estado allí. Entonces, esa sensación, digo, pero qué tonto he sido, pero como no me he dado cuenta de que le tenía aquí a mi lado, que es el que me ha llevado por los caminos de la vida por los que he transitado, más allá de tu libre albedrío, tus decisiones, pero he estado siempre, para bien o para mal, con mis aciertos y mis errores, siempre a mi lado para ayudarme y para protegerme, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso yo creo que cambió en el sentido de que yo, pues una persona muy querida para mí, eh, con la que había tenido pues un encontronazo muy, muy fuerte meses antes y tal, ¿no? Y bueno, pues una de las personas que pedí perdón cuando volví de aquel retiro fue a esta persona de la que te hablo y le dije que en una carta que le escribí, ¿no? Es que menos mal que he hecho esto porque estaba a punto de convertirme en una mala persona, ¿no? Y sin darme cuenta. Y bueno, no es que ahora sea buena tampoco, pero es que por el camino que iba te das cuenta que realmente eh, ibas pues centrado solamente en las cosas mundanas, en el tema del dinero, en trabajar mucho, en no cuidar a la gente que te quiere, en no respetarla, en fin, muchas cosas que te das cuenta en aquel momento que las estabas dejando de lado y que te ibas a hacer un daño a ti mismo, ¿no? Y a todas las personas cercanas, pues muy, muy grande, ¿no? Y bueno, pues yo creo que en mi vida, yo creo que aquello fue ese renacer, ¿no? Un antes y un después, ese, ese volver a encontrarme con aquellos sentimientos profundos que yo tenía en aquel colegio marista o cuando íbamos a esas celebraciones marianas
en aquella capilla del colegio que yo recuerdo también, ¿no? Porque, bueno, dice que la emoción activa el recuerdo, ¿no? Y todos esos recuerdos los tengo grabados en mi corazón y en mi cabeza, como si hubieran pasado ayer, ¿no? Todas esas vivencias tan intensas, ¿no? De ponerse la carne de gallina cuando veías o cuando rezabas o cuando sentías al Señor o a la Virgen tan cerca, ¿no? Pues todas aquellas sensaciones que había perdido hacía muchísimo tiempo, pues La afortunadamente religión. la recuperé en parte, quizá no tanto como en aquel momento, porque evidentemente el espíritu de la infancia o la inocencia de cuando eres niño, pues después de todos los avatares que sufrimos en la vida por mil circunstancias, pues evidentemente todo eso se pierde, pero bueno, profundamente contento por haber sido capaz de reencontrar en muchas ocasiones esos sentimientos, ¿no? Y bueno, pues la hermandad esta de Maús, a la que asisto siempre que puedo, porque mi actividad profesional, pues la mayor parte de las reuniones me impide el poder asistir, pero bueno, siempre que puedo lo intento, ¿no? Y bueno, y recuperar un poquito esa espiritualidad, esa vida católica, esa vida religiosa que yo creo que me ayuda mucho, ¿no? Pues, tanto pues, el leer la palabra prácticamente todos los días, que los hermanos nos la mandan, me la mandan pues, para que podamos leerla, las homilías del sacerdote del Buen el Padre Enrique, que son absolutamente espectaculares, ¿no? Pues todos los días que voy en mi coche pensando en mis cosas y rezo y las escucho, ¿no? O sea, bueno, pues yo creo que muchas cosas esos sentimientos que uno había perdido, que gracias a Dios, pues, y gracias a su acción o haberme empujado y gracias a mi hija y a las circunstancias que acabé donde acabé, pues bueno, pues yo creo que me han permitido reencontrarme en el plano espiritual bueno, por lo menos pues, sentirte mejor con uno mismo e intentar ser mejor persona con los demás, con tus familiares y con tus pacientes, claro. eh, el el amor humano y también el amor a Dios, a la Virgen, etcétera, eh, es un tema más de voluntad o de sensibilidad Uf, dentro yo de tu creo que de interior. sensibilidad. El amor yo creo que es un sentimiento, eso nunca puede ser voluntario, ¿no? Yo no puedo empeñarme No, en querer a la alguien voluntad, tu si... propia voluntad te lleva a amar, ¿vale? O tiene que haber un tema sensible a la vez. Yo creo que tiene que ser todo sentimiento. Yo creo que el amor es un sentimiento que no somos capaces de explicar, ¿no? Que es quizá lo que precisamente eso es lo que, ese sentimiento tan especial que nos hace tan diferente de otras especies o que nos hace humanos o que lo que hace es corroborar la existencia precisamente de Dios, ¿no? Para que ahora ¿sabes? Está tan de moda el intentar justificar la no existencia o la existencia de tantas cosas a nuestro alrededor que nos ratifican la existencia de Dios en cada cosa, en cada sitio que miramos y en cada sentimiento que tenemos. Y ese sentimiento de amor, pues es un sentimiento directamente inspirado por Dios. Yo creo que eso es absolutamente ajeno a la voluntad, ¿no? La voluntad, yo soy capaz de hacer esto, soy capaz de hacer lo otro, pero no soy capaz de querer a nadie porque me empeñe en quererle, ¿no? Eso es algo que tiene que salir de dentro, ¿no? Y tanto pues el amor a Dios, el amor a la Virgen María o a Jesucristo, al Espíritu Santo, o los sentimientos de amor humano, ¿no? Que tengas con tu familia, con tus ¿Te hijos sientes, o con las personas que quieras. te sientes en general más y en ocasiones o no en ocasiones, te sientes en general más alegre o más sereno? ¿Contento, feliz o sereno? ¿O ninguna de las dos? Bueno, yo creo que todo. Yo creo que, bueno, yo tengo un problema que las personas que me conocen son muy conscientes, ¿no? Y bueno, pues eh, eso es genético, ¿no? Ese instinto de supervivencia, ¿no? Que ese lado reptiliano, ¿no? Que tenemos que no es más que una reacción de supervivencia que tenemos en nuestro interior, ¿no? Nuestro, que nos entronca directamente con ese pasado humano, ¿no? O con nuestros antepasados primates, ¿no? Entonces, pues ese acceso de ira profundo que muchas veces sufro, ¿no? Yo creo que es el mayor de mis defectos. Y, y perdóname, se me había olvidado la pregunta. No sé por qué me la hacías. Pues a mí también se me ha Se me ha olvidado, si ido. quieres que te diga. La No sé por qué te Eh, estaba. No sé. vale, porque es que se me ha ocurrido así sobre la marcha.
Anda, no la tenías. Sí, si te sientes a veces más, bueno, ya sé que esto puede ir por Más días sereno, también, sí. ¿no? Más Sí, sereno, sí, sí. más No, no, feliz, no. más... Bueno, yo creo que todas las cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, y había hecho ese paréntesis, ¿no? Para contar esta parte mía de instinto reptiliano, de instinto de supervivencia, que sale esa agresividad muchas veces incontrolada, ¿no? Que es mm, uno de mis mayores defectos, pero sobre todo en situaciones de tensión, ¿no? Que es cuando realmente activas esa parte de tu cerebro ya. reptiliano que todos tenemos dentro, ¿no? Pero desde luego, sí, o sea, indudablemente, o sea, todo el haberme reencontrado en el plano espiritual con Jesucristo y conmigo mismo en muchos aspectos, pues efectivamente me ha dado mucha más felicidad. Eso es indiscutible, ¿no? Me siento una persona desde que he retomado todo ese contacto con la parte más trascendente, mi espíritu mucho más tranquila, eso también, a Mm, pesar de, bueno, pues al final esas reacciones que son muchas veces fruto del estrés, sobre todo en mi trabajo, ¿no? Que situaciones críticas en quirófano, pues muchas veces hacen saltar, ¿no? esa parte más incontrolada de mi carácter, pero luego mucho más feliz, mucho más tranquilo, ¿no? Unas vibraciones mucho más positivas respecto a todo lo que me afecta y y sobre todo el haberme dado cuenta también de una circunstancia, ¿no? Que todas las cosas que tanto nos preocupan y que muchas veces nos quitan el sueño y que se nos hacen un mundo, pues luego realmente el tiempo y Dios las va solucionando solas. O sea, hay que decir que, mm. como decía aquel filósofo, o sea, si tienes solución, ¿por qué te preocupas? Y si no la tiene, ¿por qué te preocupas? ¿No? Pues bueno, eso quizás me ha servido para aprenderme a no preocuparme, esa tranquilidad de espíritu, a no preocuparme tanto a las cosas, Sí. a confiar en Dios. Eso yo creo que es ¿Y eso lo has importantísimo, confiar conseguido? en Dios, confiar. Preocuparte menos lo has conseguido, ¿crees? No, no, seguro, seguro, sí, sí, indudablemente. O sea, y confiar en Dios. Es decir, si es que esto, Ah. si está toda mi vida a mi lado, si no depende de mí, si a mí me han El abandono en Dios. traído, efectivamente, traído hasta donde yo estoy. Entonces, bueno, pues yo intento hacerlo lo mejor posible, dentro de mis posibilidades, no, intentar no hacer daño al prójimo, intentar ayudar en lo que pueda a las personas de mi alrededor, a mis pacientes y dejarme llevar, la tranquilidad de saber, la tranquilidad de espíritu de saber que al final es Dios el que te está llevando hacia donde Él quiere que vayas, ¿no? Y bueno, pues esa sensación, efectivamente, como dices, de abandono, de dejarme hacer, de dejar que él actúe en mi interior y que me vaya llevando hacia donde él considere, ¿no? Entonces, pues bueno, así en toda la vida se va pasando, ¿no? Entre trabajo y corriendo para un sitio y para otro, y consulta y paciente y operaciones. Y bueno, pues él me dirá dónde quiere que yo acabe, ¿no? No sé si mi vida profesional tiene que acabar aquí o alguna idea que siempre he tenido de acabar pues en una vez que ya las necesidades familiares sean otras y mis hijos ya pues sigan su vida y tal, pues acabar en algún sitio donde yo pueda, realmente me necesiten más que aquí en una consulta particular para ver pacientes que tienen todo, ¿no? A lo mejor en algún sitio donde realmente mis capacidades y mis conocimientos pues sean útiles a personas que realmente lo necesiten, ¿no? Que sea, bueno, pues ha sido siempre un sueño que he tenido ahí en mi cabeza, que no sé si alguna vez llegaré a como tener el valor de cumplir, ¿no? Pero que siempre he tenido, ya que Dios me ha dado las cualidades para poder desarrollar mi actividad profesional, yo creo que a un nivel, pues gracias a Dios, bueno, pues que otras personas también puedan, que no tienen acceso a esas, digamos, a esas técnicas médicas que nosotros tenemos aquí, pues que en algún momento, en algún sitio, en otras partes, pues se pudieran beneficiar de ello. Esa idea siempre la tengo ahí. Voy a hacerte dos preguntas más, ¿vale? Antes de ir acabando, que se me han ido ocurriendo sobre la marcha. Una, se me acaba de ocurrir ahora, la misericordia y la justicia. Dios es eso y muchas más cosas. Coméntanos lo que quieras sobre ello. La misericordia, uf, no lo sé cómo La encaja. misericordia y la justicia, el premio y el castigo, el cielo y el Ah, infierno. ya, claro, vamos a ver, hombre, Dios es absolutamente misericordioso con todos y con cada uno de nosotros. Y además yo creo que justo. No, nunca he visto a Dios como un ser justiciero, ¿no?
que nos fuera a causar ningún perjuicio porque hubiéramos actuado mal, ¿no? Yo creo que eso quizás es una mentalidad de otra época, ¿no? Bueno, sí que es cierto que todos vamos a llegar al final al día de nuestro juicio final, ¿no? Y ahí todas las buenas Juicio acciones o malas que particular, hemos hecho. ¿Perdón? nuestro juicio particular, nuestro Claro, juicio particular. efectivamente. Entonces, bueno, justicia divina, desde luego, aquí en el mundo, bueno, dices que no hay, pero bueno, quizás ves muchas veces tantas situaciones en las que dices, joder, si hubiera justicia divina, esto no podría pasar o esto otro, ¿no? Bueno, pues está el libre albedrío del ser humano, Dios nos ha hecho absolutamente libres, porque si no, no seríamos seres humanos, ¿no? Ni estaríamos hechos a su imagen y semejanza, y las decisiones las tenemos que tomar nosotros y en base a eso, pues van a ser nuestras acciones y vamos a ser de una manera o de otra, ¿no? Pero bueno, que duda cabe que al final, el día del juicio final, pues nos pasarán factura de todas las cosas buenas y malas que hayamos hecho a lo largo de nuestra vida, ¿no? Bueno, es que eso a mí me condicione a la hora de desarrollar tanto mi faceta profesional y personal, porque bueno, y si no, no podrías vivir, ¿no? Pero bueno, yo creo que intentar ser siempre buena persona, por mi profesión, intentar ayudar al prójimo, intentar siempre estar disponible y bueno, pues comportarte pues básicamente como lo que te he comentado, como una buena persona, ¿no? Y misericordia, pues bueno, yo creo que Dios es infinitamente misericordioso, si no, no nos perdonaría la cantidad de pecados que cometemos cada día que estamos sobre este mundo, ¿no? Y que seguramente son muchos, ¿no? Y bueno, pues él efectivamente no nos los tiene en cuenta y a pesar de cómo somos, pues está continuamente a nuestro lado ayudándonos y protegiéndonos, ¿no? O sea, que a mí siempre una persona a la que tengo mucho cariño y que comparto muchas cosas en mi vida, ¿no? Me dice, tú siempre es que tienes un ángel de la guarda a tu lado permanentemente. Bueno, pues ese ángel de la guarda, llámalo Virgen María, llámalo ángel de la guarda. Tienes efectivamente alguien que te está cuidando permanentemente en cada circunstancia de tu vida. Y que, bueno, pues me protegen o siento que me protegen en muchas situaciones, en tanto profesionales como personales, en las que, bueno, pues uno sin darse cuenta roza la catástrofe y gracias precisamente, pues yo creo que a ese cuidado divino que todos tenemos a nuestro lado, ¿no? Y que hay que saber valorarlo y entenderlo, pues precisamente te permiten que todas esas desgracias pues muchas veces no te ocurran. ¿Por qué a otras veces a otras personas sí les pasan? Pues bueno, pues esas son cosas que yo desde luego nunca intentar entender porque eso se me escapa, ¿no? a mi entendimiento, ¿no? Porque tantas desgracias que libre albedrío, todas esas cosas el sufrimiento de tanta gente que uno no acaba nunca de entender cómo esas cosas pueden llegar a pasar. Pero bueno, el mundo es así y Dios quiere que sea así por algo es. Otra cosa que se sale un poco fuera del guión que hemos ido teniendo, el aborto. El aborto hoy en día, ¿verdad? Además, porque el aborto como un tema de Estado siempre existió, ¿verdad? Pero como un tema de Estado fue la Unión Soviética en 1922-23 o por ahí el primer país del mundo que lo aprobó. Y a partir de ahí han pasado 100 años, ciento y poco años. Es un tema bastante extendido, ¿verdad? Y la propia Organización Mundial de la Salud dice que creo que fue hace un par de años, en el año 2023, 73 millones de abortos asesinatos a lo largo del mundo, ¿vale? Y es la propia Organización Mundial de la Salud la que le preocupa que la salud de la madre, ¿vale? Y del feto, digamos que no se acuerda demasiado. Bueno, no digo más sobre esto. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que el aborto es una atrocidad, ¿no? Mm, es que Además, si me estamos. permites, y discúlpame, jamás se ha matado tanto en toda la historia de la humanidad, ¿vale? Porque 73 millones al año, solo por ese lado, Bueno, esas son cifras muchos millones, las ¿verdad? Ni en las desconocía, guerras pero mundiales nunca. ya, pues es un dato dramático. ¿Qué te voy a decir, no? O sea, yo creo que
desde el mismo momento de la concepción, y además que lo vemos, desde los profesionales, no, no yo cualquiera, ¿no? Que ve una Ujú. ecografía de esos seres, que ya eso es un ser humano, ¿no? De pretender que eso, que eso, ese ser o ese ser humano que está en el vientre de la madre no es nadie, no es nada, no es un ser humano, pues yo creo que eso es engañarse, o intentar engañar, o intentar justificar su conciencia, ¿no? Yo creo que otras cuestiones es pues, que las situaciones eh, empujen por el egoísmo humano, en mil circunstancias, pues a que a esas mujeres tengan que o quieran interrumpir su embarazo, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto es una forma de, pues eso, de criminalidad masiva, efectivamente, ¿no? Es 73 millones de personas, son 73 millones de niños que habrían nacido y que, bueno, pues por unas circunstancias o por otras, eso se ha impedido, más allá de otras cuestiones personales o de otro tipo que conduzcan a una persona a tener que tomar esa decisión, que yo desde luego no lo juzgo, ¿no? Podría Pero ser, bueno, Fernando, y me esto es parece una opinión exactamente mía igual que a personal, ti. sí, podría ser que bajo la apariencia de democracia y libertad en la que vivimos, sociedad democrática, etcétera, y simplemente por este motivo y por otros muchos que hay por ahí, pudiéramos estar viviendo bajo una de las mayores dictaduras que han visto los tiempos, porque les están impidiendo aquí en España a 100.000 españoles la vida cada año. Bueno, vamos a ver, yo creo que sí, efectivamente, ¿no? Lo de o sea, la dictadura y democracia es algo tan sutil que muchas veces uno no lo distingue, ¿no? O sea, estamos viendo ahora también esa muchas veces merma de libertades tan grande que tenemos en muchas situaciones en un país como nuestro, que es un país democrático de tantas cosas, yo siempre lo digo, ¿no? Es que a veces hay más prohibiciones para hacer casi cualquier cosa, ¿no? Ahora todos son normas prohibiciones, esto no, esto y cada vez más y más y más y más, ¿no? Y estamos en una democracia occidental, ¿no? Pero yo no quiero ni pensar lo que puede ser la vida en estos países donde realmente hay una dictadura férrea, ¿no? Como hay tantos en el mundo, ¿no? Eh, bueno, yo creo que yo creo que sí, yo creo que es que estamos dominados por esa dictadura de las ideas, por esa cultura woke, por esa dictadura de lo políticamente correcto, ¿no? Que muchas veces nos obliga a hacer, o nos obligan a hacer cosas con las que no estamos absolutamente en nada de acuerdo, ¿no? Pero sí, vestido seguramente con ese hábito de libertad, pues se cometen muchísimas atrocidades y bueno, pues como esta que tú dices, ¿no? No sé. Ahí la verdad es que no me considero capacitado para poder juzgar a una persona que tiene que recurrir a una situación como esa, ¿no? A un Claro. aborto por sus situaciones personales o familiares o de cualquier otra índole, ¿no? Pero bueno, yo lo que sí tengo claro es que yo como profesional, afortunadamente, bueno, desgraciadamente me dedico a otra especialidad, pero yo eso ni lo haría ni por supuesto participaría nunca en ese tipo de actividades si por mi profesión me viese obligado a enfrentarme a este tipo de situaciones porque fuera ginecólogo, obstetra o una especialidad distinta a la mía. Última pregunta, Fernando. Volviendo a lo que ha sido más o menos la entrevista, la línea de la entrevista, ¿cómo esperas seguir sirviendo a Dios, sirviendo a los hermanos en esta etapa de tu vida y a partir de ahora? Bueno, mm, no es sencillo, ¿no? Yo no creo que pueda hacer, eh, hombre, seguramente podría hacer mucho más, ¿no? Podría hacer mucho más. Lo que pasa es que mi actividad profesional me tiene tan absorbido, mis cuestiones familiares me obligan a dedicar muchas horas de mi tiempo a mis actividades profesionales y eso pues menoscaba mucho mi capacidad para poder hacer otras muchas cosas que quizá me gustaría, ¿no? Tener más implicación pues, con todas las actividades que hace la parroquia, que hacen los hermanos de Maús, e integrarme un poquito más, me mantengo siempre un poquito al margen, ¿no? Me gusta mucho irles, pero participo poco. Bueno, siempre que pudiera pues, ir de servidor a esos retiros, ¿no? Que ya tuve la fortuna de poder, después de que lo hice, asistir. Y bueno, pues fue también una otra inyección más de moral espiritual, ¿no? Para mi corazón, que me vino también muy bien, ¿no? Intentar ayudar a las personas que llegaban a esa misma situación en la que yo llegué y bueno, incluso a ver
haber convencido a algún amigo de que lo hiciese, ¿no? Y bueno, y eso también me consta que ha cambiado su vida, ¿no? Algún otro compañero al que tengo muchísimo cariño que también se dedica a la misma especialidad que yo y que, bueno, pues por circunstancias de la vida también estaba un poco perdido, ¿no? Y bueno, pues yo creo que siempre en lo que pueda, pues participar un poquito más en esas actividades en el momento en que mi actividad profesional y mis obligaciones familiares me lo permitan con el paso de los años, ¿no? Y ya, pues si alguna vez puedo llegar a cumplir el sueño, ese que te digo, de poder ir a algún sitio, ayudar a esas personas que lo necesitan más, con mis conocimientos y mis habilidades, pues bueno, yo creo que eso me haría inmensamente feliz. El tiempo lo dirá si lo llegaré a cumplir. Muy bien. Bueno, os recordamos a los pocos espectadores que tenemos de momento que si queréis podéis suscribiros al canal y también darle al like si os ha gustado entonces esta entrevista. Y nada más, darle muchas gracias a Fernando, gracias por tu tiempo, por tu testimonio y recordaros a todos que, bueno, el doctor Ladero os cuida y os cura los huesos, pero Dios nos cura el corazón y el alma, que quizás es más importante. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, Luis. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Hasta luego.